La confirmación que llega no solo demuestra que aquella sospecha era real, sino que revela que alguien ha estado jugando con tu confianza mientras fingía transparencia, y eso ya está afectando decisiones prácticas que creías seguras. Has notado miradas esquivas, mensajes que cambian de tono, promesas que se aplazan con excusas pequeñas, y aunque intentabas darte tranquilidad, algo dentro insistía en que la historia tenía más grietas de las que aparentaba. No es imaginación ni exceso de sensibilidad, es esa percepción afinada que se activa cuando algo no encaja, y te deja despierto en la madrugada repasando conversaciones, como si buscaras una palabra fuera de lugar. Voy a mostrarte quién está detrás de esa sombra, y por qué la realidad supera lo que temías, porque aquí hay una intención concreta que necesitas comprender antes de que avance más. Si ya te hartas de que te oculten cosas, y decides recuperar tu poder hoy mismo, escribe, nadie me vuelve a engañar así, dale like ahora y quédate, porque lo que se destapa en este instante supera cualquier sospecha. Sé que has intentado mantener la calma, seguir con tu rutina, sonreír en reuniones o responder con educación, aunque por dentro sintieras una incomodidad difícil de explicar, como cuando sabes que alguien no dice todo pero no puedes probarlo. Esa sensación aparece en momentos cotidianos, al preparar un café, al ordenar papeles, al recordar una frase dicha con ligereza que en realidad tenía un filo escondido, y no deja de rondar tu pensamiento. Lo que hoy se confirma tiene raíces profundas en decisiones tomadas a tus espaldas, decisiones que no solo afectan tus emociones, sino también planes concretos que dabas por estables y seguros. Permanece atento porque hay un detalle específico, que cambiará por completo la manera en que interpretes cada gesto reciente, y no quiero que por nada lo pases por alto en este momento. Hay una figura cercana, alguien que se mueve con aparente apoyo, que ha alimentado medias verdades para proteger su propio interés, y aunque parecía un aliado, en realidad estaba asegurando su posición antes de que descubrieras ciertas conversaciones ocultas. Esto no comenzó ayer, viene de semanas atrás, quizá más, cuando notaste un cambio sutil en la energía compartida, una distancia leve que se justificaba con cansancio o problemas externos. La confirmación que llega ahora es incómoda, porque valida esa intuición que prefería suavizar para no generar conflicto, pero también te devuelve claridad, y eso es un poder invaluable para ti. Escucha bien lo que sigue, porque hay un motivo económico o práctico mezclado con lo emocional, y entender esa mezcla será clave para proteger lo que es tuyo. Siento la presencia firme de tus guías espirituales sosteniendo esta revelación, no para asustarte sino para que despiertes con serenidad, porque cuando la verdad se muestra completa, aunque duela, evita que sigas construyendo sobre una base frágil. Hay señales que ignoraste por respeto o por cariño, pequeños silencios después de preguntas directas, cambios de tema demasiado rápidos, respuestas que parecían preparadas, y ahora todo empieza a ordenarse como piezas que encajan solas. No estás ante una simple decepción pasajera, estás frente a una prueba de discernimiento, que marcará definitivamente cómo eliges confiar de aquí en adelante, en las personas que te rodean. Y todavía no he llegado al punto más delicado de esta historia, porque lo que se esconde detrás de esa persona, implica a alguien más que no habías considerado. Piscis, lo que parecía un malentendido aislado se transforma en una red de acuerdos silenciosos, donde dos energías han compartido información sin contar contigo, pensando que nunca llegarías a atar los cabos porque confiaban en tu buena fe. Quizá recuerdas una conversación en la que te dijeron que todo estaba bajo control, mientras evitaban detalles concretos, y en ese instante sentiste una ligera presión interna, que decidiste callar para no parecer desconfiado. Esa presión era una advertencia clara, una vibración distinta que tus ángeles susurraban para que observaras con más atención, aunque el entorno intentara normalizarlo todo y hacerte dudar. Permite que te revele algo más profundo, porque hay un documento, mensaje o prueba tangible que pronto llegará a tus manos, y confirmará lo que ahora solo intuyes. Si estás listo para no volver a caer en medias verdades, y quieres anticiparte a cualquier traición antes de que te toque, escribe, veo todo antes que nadie, suscríbete ya y permanece aquí, porque lo siguiente golpea fuerte. Aparece ante mí la carta del espejo velado, y cuando esta carta se manifiesta, habla de verdades que se reflejan tarde, pero con una nitidez imposible de ignorar, como si alguien hubiera corrido una cortina que llevaba tiempo cerrada. Lo que más me impacta es que esta carta no señala solo engaño, también muestra que tu percepción fue exacta desde el principio,
aunque el entorno intentara hacerte dudar de tu propio criterio. Esa duda sembrada fue parte de la estrategia, hacerte sentir exagerado para que bajaras la guardia y dejaras de hacer preguntas incómodas que podrían haber acelerado la revelación. Mantente firme porque aún hay un matiz adicional, y cuando finalmente lo comprendas, cambiará radicalmente la manera en que te posicionas frente a esa persona que tanto te importa. En tu vida diaria esto se ha traducido en pequeñas tensiones, quizá discusiones sutiles, silencios incómodos en reuniones familiares o laborales, miradas que se cruzan y se desvían rápido cuando entras en la habitación, detalles que parecían insignificantes pero ahora adquieren peso. Has intentado justificar cada cosa con lógica, pensando que todos pasan por momentos difíciles, que no era justo desconfiar sin pruebas, y esa nobleza te honra aunque también te haya expuesto. Lo que se confirma no busca destruir tu confianza, sino enseñarte a diferenciar entre compasión y permisividad, porque no todo el mundo merece acceso total a tus planes. Y justo cuando creas que ya lo has entendido todo, surge una capa más, que explica por qué la realidad es aún más dura de lo que imaginabas. Hay una motivación ligada al miedo de perder algo que representas. Puede ser estabilidad, reconocimiento o incluso apoyo económico, y esa motivación llevó a ocultar información clave para mantener una ventaja temporal. Esa ventaja se sostuvo gracias a tu silencio prudente, a tu paciencia habitual, a esa tendencia a dar una segunda oportunidad antes de confrontar, cualidad hermosa pero peligrosa cuando otros la interpretan como ingenuidad. No te culpes por haber confiado, porque confiar es una fortaleza cuando se combina con límites claros, y ahora estás aprendiendo a trazarlos sin perder tu esencia ni tu autenticidad. Quédate conmigo porque voy a señalar el momento exacto, en que todo empezará a girar a tu favor, y no será dentro de mucho tiempo, sino antes de lo que imaginas. En los próximos días notarás una conversación que cambia el tono habitual. Alguien intentará adelantarse a la revelación ofreciendo una versión parcial de los hechos, buscando suavizar el impacto antes de que conozcas la historia completa. Ese intento de control narrativo es una señal clara de que la confirmación ya está cerca, y aunque parezca que la situación empeora, en realidad es el paso necesario para que la verdad salga sin adornos. Recuerda una escena reciente donde casi preguntas algo directo y decidiste callar, porque ese recuerdo será la clave para formular ahora la pregunta correcta, sin titubeos ni dudas internas. No cierres este momento con resignación, porque lo que está a punto de mostrarse no solo destapa una traición, también abre la puerta a una decisión firme que transformará tu entorno inmediato. Piscis, algo empieza a encajar con una claridad incómoda, porque esa confirmación que temías no llegó de golpe, llegó en fragmentos, en comentarios sueltos, en gestos que ahora adquieren un sentido distinto y mucho más serio. La situación actual muestra un entorno donde sigues cumpliendo responsabilidades, hablando con normalidad, sosteniendo compromisos, mientras por dentro analizas cada detalle con una mezcla de tristeza y determinación que nadie percibe del todo. Hay dos energías claras a tu alrededor, una que intenta justificar lo ocurrido con explicaciones vagas, y otra que observa en silencio esperando ver cómo reaccionas antes de mover ficha. No ignores esa segunda presencia, porque aunque parezca pasiva, tiene información relevante que podría inclinar la balanza a tu favor, cuando decidas confrontar lo que ya sabes con certeza. Has sentido que algo se reorganiza detrás de escena, como si ciertas conversaciones se aceleraran cuando no estás presente y se congelaran al aparecer, creando esa sensación extraña de entrar siempre medio segundo tarde, a una verdad que otros ya comparten. En tu vida cotidiana esto se ha manifestado en cambios pequeños pero constantes, citas que se posponen, decisiones que se toman sin consultarte, detalles financieros o laborales que antes fluían contigo y ahora parecen cerrarse sin aviso. Esa intuición que te susurraba que no todo era transparente, se activa cada vez con más fuerza, y aunque intentaron convencerte de que exagerabas, los hechos empiezan a respaldar tu percepción. Permanece atento porque voy a mostrarte el rol exacto que juega cada persona en esta trama, y no todos están en el mismo nivel de responsabilidad ni tienen las mismas intenciones. Si decides que nadie vuelve a jugar con tu confianza, y quieres estar un paso por delante desde hoy, comenta, activo mi radar definitivo, suscríbete en este momento y no te muevas, porque lo que viene sorprende sin aviso. Hay alguien que actuó como intermediario, transmitiendo información incompleta con una sonrisa amable,
alguien que quizá considerabas neutral pero que eligió proteger su comodidad antes que tu claridad, y eso cambia completamente la lectura de lo ocurrido. No lo hizo por maldad abierta, lo hizo por miedo a perder una posición segura, por evitar un conflicto que podía desestabilizar su propia estabilidad, y ese matiz explica por qué todo parecía confuso en lugar de abiertamente hostil. Entiendo que recordar ciertos momentos ahora puede doler, como cuando compartiste un plan ilusionado y notaste una reacción tibia, que no supiste interpretar en su momento, porque esa tibieza era una señal directa, de que ya existía información que no te estaban contando, y hoy empieza a tomar forma concreta frente a ti. Quiero que imagines esa escena reciente en la que preguntaste algo sencillo, y recibiste una respuesta demasiado breve, casi ensayada, porque ahí comenzó a romperse la máscara que sostenía esta situación. La persona principal implicada creyó que podía gestionar el secreto indefinidamente, confiando en tu paciencia y en tu tendencia a evitar discusiones innecesarias, pero subestimó tu capacidad de observación silenciosa. Cuando recuerdo esa energía, aparece sobre la mesa la carta de la torre sumergida, y su presencia no anuncia destrucción gratuita, sino la caída de una estructura basada en medias verdades que ya no puede sostenerse. Esta carta vibra con fuerza, indica que el derrumbe no será público ni escandaloso, será interno, estratégico, y tendrás la ventaja de conocer el punto débil exacto. No todo el entorno está en tu contra, y aquí es importante diferenciar responsabilidades, porque hay una persona que empieza a sentir incomodidad por lo que sabe, y podría convertirse en un apoyo inesperado si percibe firmeza en tu postura. Esa figura no busca protagonismo, simplemente no tolera del todo la manipulación que ha presenciado, aunque hasta ahora haya elegido callar para evitar tensiones mayores y conflictos innecesarios. Cuando esa energía conecta contigo, notarás un cambio en el tono de voz, en la manera de mirarte, en pequeñas frases que parecen inocentes pero llevan un mensaje oculto de advertencia. Y justo en ese momento comprenderás que no estabas exagerando, que el escenario siempre tuvo más actores de los que te mostraron al principio, y eso cambia toda la perspectiva. Tus guías espirituales me muestran señales sutiles que has recibido, no necesariamente números repetidos ni sueños evidentes, sino canciones que sonaron en el instante preciso, recuerdos que aparecieron sin motivo, frases escuchadas al pasar que parecían describir tu situación exacta. Esas coincidencias no son casualidad, son recordatorios de que tu percepción no se ha nublado, aunque otros intentaran sembrar duda para ganar tiempo, y has sido más fuerte de lo que reconoces, manteniendo la compostura mientras evaluabas internamente cada paso, sin caer en confrontaciones impulsivas que podrían haberte perjudicado. Sin embargo, aún falta una pieza que conecta el motivo real, con una ventaja concreta que pretendían obtener, y eso cambia por completo la dimensión de todo lo que creías cierto. Hay momentos en los que algo no encaja aunque todos juren que exageras, y sigues sonriendo mientras por dentro analizas cada gesto con lupa. Quiero saber si también has vivido esa duda silenciosa que luego resulta cierta. ¿Te ha pasado? En medio de esta lectura, siento un impulso intenso, como si algo quisiera irrumpir para que no suavice lo que debo decir, y en ese instante aparece la carta del pacto silencioso, cuya energía es densa pero esclarecedora. Esta carta revela que existió un acuerdo implícito entre dos personas, no necesariamente firmado ni declarado, pero sí basado en la idea de proteger información, para mantener una posición ventajosa frente a ti. Lo sorprendente es que ese pacto nació de una inseguridad concreta, del temor a que tu crecimiento o tu decisión alterara el equilibrio, que otros disfrutaban sin cuestionamientos. Comprender esto no busca alimentar rencor, sino devolverte la lucidez necesaria para actuar con precisión y no desde la herida, desde un lugar de claridad y fuerza interior renovada. Has sentido en ocasiones que te miraban con una mezcla de respeto y temor, como si tu capacidad de avanzar representara una amenaza silenciosa, para quien prefería que todo permaneciera igual, y esa percepción ahora cobra sentido. No se trata solo de una traición emocional, también hay un componente práctico que involucra oportunidades, decisiones financieras o movimientos laborales, que podían beneficiarte más de lo que algunos estaban dispuestos a aceptar. Esa es la parte que aún no te han contado completa, porque admitirla implicaría reconocer que actuaron pensando primero en sí mismos, y después en cualquier vínculo contigo. Cuando recuerdes ciertos comentarios aparentemente inocentes sobre tus planes futuros, entenderás que no eran sugerencias, sino intentos sutiles de redirigir tu camino hacia intereses ajenos a los tuyos.
Y aquí surge algo que te resultará profundamente reconocible, esa sensación de haber dado más de lo que recibías, de haber sostenido situaciones con paciencia mientras otros calculaban su conveniencia, y ahora la memoria empieza a ordenar los hechos con una claridad casi incómoda. No necesitas que nadie te confirme lo que ya sabes internamente, porque la intuición que te acompañó desde el principio vuelve a encenderse con fuerza y coherencia para guiarte mejor. Lo que parecía una duda aislada se transforma en una línea continua de evidencias que apuntan en la misma dirección, y eso no es casualidad ni producto de una exageración. Cuando esta comprensión termine de asentarse en tu interior, sabrás exactamente qué decisión debes tomar, aunque aún no la hayas verbalizado ni compartido con nadie a tu alrededor. Piscis, lo que ahora voy a revelarte no es una suposición ni una interpretación suave, es el núcleo exacto de lo que ocurrió a tus espaldas, y confirma que la situación es más grave de lo que estabas dispuesto a aceptar. La conversación que sospechabas existió, no fue casual ni inocente, y en ella se tomó una decisión concreta que te excluía deliberadamente, para asegurar un beneficio que no estaba pensado para compartir contigo. Esa decisión implicó modificar información, alterar tiempos y presentar versiones incompletas para que reaccionaras tarde, mientras otros ya habían asegurado su posición con movimientos estratégicos bien calculados. Lo más duro no es solo el acto en sí, es descubrir que quien lideró esa maniobra conocía perfectamente tu confianza y la utilizó como escudo para avanzar sin resistencia. La motivación oculta tiene nombre claro: miedo a perder control, miedo a que tu crecimiento cambiara el equilibrio, que mantenía a ciertas personas en un lugar cómodo, y por eso optaron por adelantarse a tus pasos en silencio. No fue un impulso momentáneo, fue una estrategia sostenida durante semanas, incluso meses, donde cada gesto amable encubría una intención de ganar tiempo, hasta cerrar un acuerdo sin tu participación. Quizá recuerdas una etapa reciente en la que notaste que ciertas decisiones ya estaban tomadas, cuando te las comunicaban, como si solo te informaran de algo irreversible en lugar de invitarte a decidir. Esa sensación no era paranoia, era la consecuencia directa de un plan que buscaba minimizar tu influencia, mientras aparentaba respeto y consideración hacia tus opiniones y presencia. A veces alguien cambia el tono contigo de un día para otro, responde distinto, evita mirarte igual, y aunque intentas normalizarlo sabes que hay algo más debajo. Cuéntame si has notado ese giro sutil recientemente. ¿Lo percibes claro? Mientras te hablo, la energía cambia con una intensidad que casi corta el aire, y en medio de esa vibración aparece la carta del juicio de la niebla, no como amenaza, sino como un llamado a mirar sin filtros lo que se ocultó. Esta carta no habla de castigo divino, habla de claridad inevitable, de un momento en que las excusas pierden fuerza, y la verdad se impone aunque alguien intente maquillarla con discursos suaves. Siento un escalofrío al verla, porque indica que la revelación no vendrá solo por confesión voluntaria, sino por un error, un descuido, una frase mal calculada que destapará el pacto silencioso. Y cuando eso ocurra, comprenderás que la realidad es aún peor, porque no solo hubo exclusión, sino también cálculo consciente sobre cómo reaccionarías ante la situación planteada. Hay un detalle específico que marca el giro completo, y tiene que ver con un beneficio tangible, que se repartió o se prometió sin contar contigo, algo que afecta directamente a tus recursos, a tu estabilidad o a una oportunidad que te pertenecía por derecho. No te lo dijeron porque sabían que cuestionarías el procedimiento, que pedirías transparencia, que no aceptarías decisiones tomadas en círculos cerrados, donde tu voz no tenía acceso ni peso. Esa omisión deliberada convierte el acto en algo más profundo, que una simple falta de comunicación, lo transforma en una traición estructurada que buscaba limitar tu margen de acción. Y ahora, al saberlo, la rabia puede mezclarse con decepción, pero también con una lucidez poderosa, que te devuelve el control y la capacidad para actuar con inteligencia y firmeza. Quiero que recuerdes una escena concreta, quizá una reunión breve o una llamada apresurada, donde te dieron información incompleta y sentiste que faltaba algo esencial, aunque no supieras señalarlo con precisión en ese momento. Esa escena fue el punto exacto donde el plan ya estaba en marcha, y tu papel se reducía a aceptar una versión cerrada, mientras otros celebraban internamente haber adelantado jugada. La persona principal implicada no esperaba que ataras cabos tan rápido, confiaba en que tu respeto por la relación evitaría preguntas incómodas, que pudieran exponer la verdad antes de consolidarla, pero tu percepción fue más fuerte que su cálculo,
y ahora la revelación cambia el tablero por completo. Hay personas que intentan adelantarse y contarte solo una parte, cuando sienten que ya sabes demasiado, y ese intento de controlarlo todo resulta más sospechoso que el silencio. Quiero saber si también detectas ese movimiento. ¿Lo reconoces? En medio de esta comprensión intensa, otra carta vibra con fuerza inesperada, y se trata de la balanza rota, cuya presencia no deja espacio para ambigüedades ni medias tintas en lo que ocurrió. Esta carta señala desequilibrio evidente, un reparto injusto de información y beneficios, donde alguien pesó más su conveniencia que el vínculo que decía proteger contigo, pero no aparece para sembrar venganza, aparece para recordarte que el equilibrio puede restaurarse, cuando se reconoce el desbalance y se actúa con firmeza consciente. Lo que me conmueve es que esta carta también muestra tu capacidad de responder, sin perder dignidad, utilizando la verdad como herramienta y no como un arma destructiva contra otros. Las motivaciones de los otros no nacen de odio hacia ti, nacen de inseguridad profunda, de sentir que tu avance podía dejarles en un segundo plano, y en lugar de crecer a tu lado eligieron frenar tu impulso desde la sombra. Esa elección revela más sobre sus límites que sobre tus errores, porque confiar no fue una debilidad, fue una expresión de tu naturaleza abierta que ahora aprende a combinar sensibilidad con estrategia. Comprender esto cambia la narrativa interna que podrías estar construyendo, porque no eres ingenuo, fuiste generoso en un entorno donde otros pensaron primero en protegerse, y esa comprensión te coloca en una posición de fuerza silenciosa, que aún no has desplegado por completo. Piscis, después de atravesar esta verdad incómoda, comienza a abrirse un escenario donde recuperas el control de forma consciente, porque ya no caminas a ciegas ni dependes de versiones incompletas, para decidir qué hacer con lo que sientes. La confirmación fue dura, incluso más amarga de lo que imaginabas cuando empezaste a sospechar, pero también fue el punto exacto donde dejaste de dudar de tu percepción, y eso cambia completamente tu postura interna. Ahora sabes que no estabas exagerando, que cada incomodidad tenía fundamento, y esa validación fortalece tu carácter de una manera que otros no esperaban, mientras lo que parecía una desventaja emocional se convierte en una ventaja estratégica, porque tienes información clara y la serenidad suficiente para utilizarla sin perder la compostura. La conversación que se aproxima no será impulsiva ni desordenada, será firme, directa y medida, porque has tenido tiempo de procesar lo ocurrido, y no necesitas gritar para dejar claro que comprendiste todo el panorama. Esa firmeza sorprenderá a quien pensó que seguirías aceptando explicaciones vagas, y cambiará el equilibrio inmediato de la relación, ya sea personal, familiar o profesional, de forma definitiva. Notarás un silencio diferente después de exponer lo que sabes, un silencio cargado de reconocimiento implícito, donde la otra parte entenderá que la etapa de manipulación terminó definitivamente. Y en ese espacio nuevo, aunque aún haya tensión, se abre la posibilidad de reconstruir bajo reglas distintas, o de cerrar con dignidad si no existe voluntad real de transparencia. A veces recuerdas conversaciones antiguas y ahora entiendes detalles que antes parecían normales, como si tu memoria reordenara piezas que estaban dispersas. Me interesa saber si también te ocurre eso estos días. ¿Te está pasando ahora? Siento una energía más ligera cuando imagino ese momento, como si tus guías espirituales asentaran con aprobación, al ver que eliges actuar desde la claridad y no desde la herida, manteniendo tu esencia sin permitir abusos encubiertos. En medio de esa vibración aparece la carta del faro interior, y no irrumpe con dramatismo, surge con una luz constante que simboliza orientación segura después de atravesar niebla espesa. Esta carta habla de liderazgo personal, de tomar decisiones alineadas con tus valores, incluso si eso implica incomodar a quienes estaban acostumbrados a tu paciencia infinita, y lo hermoso es que su presencia indica que no estarás solo en este proceso, porque nuevas alianzas empiezan a formarse cuando alguien demuestra coherencia y firmeza. En las próximas semanas notarás movimientos concretos, ajustes en acuerdos, cambios en responsabilidades o propuestas inesperadas, que buscan equilibrar lo que antes se manejó de forma desigual, y esta vez tendrás voz activa en cada detalle. No se trata de venganza ni de imponer condiciones desmedidas, se trata de restaurar el respeto que mereces, y establecer límites claros que eviten repetir el mismo patrón en el futuro. Quizá incluso surja una oportunidad distinta, una alternativa que no habías considerado, porque cuando una estructura se resquebraja, deja espacio para caminos más alineados contigo, así que permanece atento a señales prácticas, llamadas,
mensajes o invitaciones que podrían abrirte puertas que antes estaban bloqueadas por lealtades malentendidas. Es posible que una persona que observó en silencio decida acercarse con información adicional, o con una propuesta honesta de colaboración, motivada por el cambio que percibe en tu actitud, y por el respeto que genera tu coherencia. Esa energía nueva no llega para sustituir de inmediato lo perdido, llega para mostrarte que existen vínculos basados en transparencia y no en cálculo oculto, y eso amplía tu horizonte emocional. Sentirás una mezcla de alivio y prudencia, porque ya no entregas confianza ciegamente, pero tampoco te cierras por completo a lo que puede construirse con bases claras, y esa madurez es una de las mayores ganancias de este proceso, aunque haya nacido de una situación dolorosa. Mientras avanzas, la carta de la llave dorada se hace presente con una calidez distinta, no como advertencia, sino como confirmación de que tienes en tus manos la capacidad de abrir una etapa más estable y auténtica. Esta carta simboliza acceso a oportunidades que estaban bloqueadas por dinámicas poco transparentes, y su energía sugiere que al tomar una decisión firme, activas caminos que antes parecían inalcanzables. Me emociona verla porque no habla solo de reparación, habla de expansión, de crecimiento que supera el escenario original donde surgió la traición, y eso significa que lo que parecía una pérdida, termina convirtiéndose en el impulso necesario para algo más grande. Quiero que cuando sientas duda, recuerdes este momento de claridad, recuerdes cómo cada pieza encajó y cómo tu intuición fue confirmada con hechos concretos, porque esa memoria será tu ancla en decisiones futuras. No vuelvas a minimizar señales tempranas por evitar conflicto, porque ahora sabes que escuchar esa voz interna te ahorra dolor prolongado, y te posiciona con ventaja, mientras la experiencia no te vuelve desconfiado, te vuelve selectivo, y esa diferencia es crucial para mantener relaciones sanas y proyectos sólidos. También hay una mejora directa en tu entorno material o profesional, algo que empieza a estabilizarse cuando asumes el liderazgo de tu propia narrativa, y dejas de depender de la aprobación de quienes actuaron desde el miedo. Puede manifestarse como un acuerdo más justo, una propuesta laboral diferente o incluso una reorganización económica, que te favorece más de lo esperado inicialmente, y esta mejora no llega por casualidad, llega porque decidiste no conformarte con migajas emocionales, ni con información fragmentada que limitaba tu visión. Cuando eliges claridad, el entorno responde ajustándose a esa nueva vibración más firme y coherente, que irradia seguridad y autenticidad en cada uno de tus actos y palabras. Sé que al principio el impacto fue duro, que sentir que la realidad era peor de lo imaginado removió inseguridades antiguas, y quizá despertó recuerdos de situaciones pasadas donde también tuviste que recomponerte con dignidad. Sin embargo, esta vez hay una diferencia clara, no estás reaccionando desde la herida, estás respondiendo desde la conciencia, y eso transforma completamente el desenlace, porque lo que empezó como una confirmación amarga termina revelándose como una lección poderosa, que redefine tu manera de confiar y de negociar espacios personales y profesionales. Y cuando mires atrás dentro de unos meses, entenderás que esta verdad fue el punto de inflexión que necesitabas para avanzar con mayor autenticidad, fuerza y convicción en tu camino. Suscríbete y acompáñame en tu próxima lectura, donde seguiremos explorando tu camino con la misma profundidad y honestidad.